Muy buenos días. El día de ayer nos explicaron el capítulo 4 de la carta a los Efesios, donde nos hablaron que andemos como es digno, le dice el apóstol Pablo a los habitantes, a los de la iglesia de Éfeso. Así como fuisteis llamado en humildad, mansedumbre, portándonos con paciencia, sobre todo con amor, ¿verdad? Dice, ¿quién me lee el versículo 4 del capítulo 4, por favor? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿El 5? Un Señor, una fe, un bautismo. Esto es lo que nos debe de unir, ¿verdad? Una fe, un solo Señor, un solo Dios, y en un solo bautismo. En la muerte y en la resurrección. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué dice el apóstol Pablo? En vana sería nuestra fe, ¿verdad? No tendría sentido. Entonces, como Él resucitó, venció a la muerte, tenemos una sola fe, un solo Señor. El 13, por favor, Juanito. 13. Sí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El reto es fuerte, Sí. muy fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Que tengamos que, hasta que lleguemos al conocimiento. Y la única forma para llegar al conocimiento es estudiando, escudriñando, buscando, anhelando, apasionando. La única forma de aprender a tocar el piano, ¿cuál es? Tocando el piano. Ensayando, pasando tiempo. Entonces, es lo que nos dice la nueva vida en Cristo. Versículo 17, 18 y 19, por favor. ¿Desde el 17, pastor? No, del 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Que no perdamos la sensibilidad, que no nos hagamos duros de corazón, ¿verdad? Una persona insensible es la que pierde el sentido. Por ejemplo, se le hizo callo, ya no fue sensible, ¿verdad? Los que tocan guitarra, que aprenden a tocar guitarra, aquí está Sebastián. Si me equivoco, me corrige. Primero les duele mucho los dedos, ¿verdad? Las yemas. Pero luego les hace callo y luego ya no les duele. Se vuelven insensibles, ¿verdad? Así es el corazón. Se puede volver insensible. Primero, ay, sí. Y luego, pobrecito, luego ya, déjalo. Que no nos volvamos insensibles. El 23 me lo lees, Carmen, por favor. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir renovaos? Voy a renovar mi look, mi cabellera. Bueno, los que pueden, ¿verdad? Bueno, van bien mis zapatos. Voy a cambiarlos, voy a desecharlos, voy a quitar lo que ya no. Y me voy a hacer los nuevos. ¿Y me voy a sentir mejor? Claro, cuando es una renovación te da ganas de vivir. Voy a renovar mi amor. Ándale, voy a darle vida. Capítulo 5. Andad como hijos de luz. Claudio, por favor. Andad. Ahorita va a haber una marcha, hay que andar.
Buenos días. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este comienzo de este día. Señor, ponemos este tiempo en tus manos en oración, sabiendo que tú, Señor, tocas nuestros corazones, sabiendo que tú pones oídos espirituales y sabiendo, Señor, que tú me das esa sabiduría para que cada palabra salida de mi boca, Señor, sea con temor, sea con sabiduría de lo alto. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir entonces leyendo lo que es el capítulo 5 de la carta de los Efesios. Es un capítulo grande, tiene 33 versos, entonces conforme los vayamos leyendo los vamos a ir analizando. Y bueno, este capítulo lo que sigue son esas exhortaciones que Pablo estaba haciendo en el capítulo 4, en donde dice la nueva vida en Cristo. Entonces vamos a continuar con esas exhortaciones que Pablo está haciendo a esta iglesia de Éfeso. Pastor, ¿me lee por favor el verso 1 y 2? Sí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gracias. Bueno, entendemos aquí nosotros que por naturaleza nosotros como hijos lo que hacemos es imitar a nuestros padres, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos y somos pequeños, pues lo que hacemos es imitar a aquellas personas que están en nuestro hogar y los que más conviven con nosotros, quienes son nuestros padres. Aquí, sin embargo, vemos que Pablo está haciendo esta exhortación de decir, imiten, sean imitadores de Dios como hijos amados. Entonces aquí esa es la invitación a imitar a nuestro Padre, a hacer las obras que Él hace. Pero también hay una palabra importante que dice amados, hijos amados. Nosotros sabemos que todos somos creación de Dios, en eso no tenemos la menor duda. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahora nuestra identidad en Cristo, ¿cuál es? Como hijos amados, ¿verdad? Como hijos. Pero dice que aquí somos amados y vamos a ver a qué se refiere esto. Yo sentí a lo largo que iba leyendo este capítulo que era muy importante poder analizar, entender y comprender estos dos versos en específico. ¿Por qué? Porque como yo lo decía desde ayer en los comentarios que hacíamos, es muy importante entender esta carta si es una carta muy amorosa. En eso no tenemos la menor duda. Pero el poder entender ese amor de Dios, el amor que Él decía tenernos, el amor que Él demostró, y bueno, cómo es que era nosotros poder, ya una vez entendiendo eso, cómo era nosotros poder andar en ese amor que Cristo que Cristo manifestó por nosotros. Entonces vamos a ver en primer lugar, dice, sabemos que somos entonces, ya les dije, creación de Dios, que somos hijos y ahora dice que somos amados. ¿Por qué es que somos amados? Y agarré varias citas bíblicas. Voy a empezar con Efesios en el capítulo 1 que dice, dice, el amor que Él nos tiene fue porque Él nos predestinó para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. También dice que fuimos elegidos por Él antes de la fundación del mundo. Ahí Él está mostrando su amor. Y bueno, sabemos que una de las características y su esencia de Cristo es que Él es amor. Eso también nos lo dice en Primera de Juan, es parte de su naturaleza. Y bueno, dice que Él además nos amó primero antes que nosotros pudiéramos amarlo a Él. Entonces podemos encontrar bastantes citas bíblicas acerca de lo que es el amor de Dios hacia nosotros. Pero a veces no basta solamente, ¿verdad?, con que nos los digan. Nosotros podemos decirle a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, te amo, te quiero, te adoro. Pero también creo que es importante demostrarlo. ¿Y cómo fue la manera en cómo Cristo lo demostró? Dice, por su misericordia, esto lo vimos también en la carta de Efesios, por su misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En esto consiste su amor, en que envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Él llevó mis pecados, tus pecados, los pecados de todos nosotros en su cuerpo, sobre el madero, para que yo viva a la justicia. Y esto lo dice en Primera de Pedro 2:24. Ahora, Dios vino a ser esa expresión suprema del amor. No sé si han escuchado esta cita bíblica que está en Juan 15:13, en Primera de Juan 15:13, que dice, nadie tiene mayor amor
que uno ponga su vida por sus amigos. Pues aquí entonces estamos viendo que Cristo fue ese ejemplo, ¿verdad? Él vino a dar esa expresión suprema de lo que se llama amor. Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino a morir por cada uno de nosotros que éramos pecadores. Así que bueno, por eso Pablo, también en esta misma carta de Efesios, creo que es en el capítulo 3 o 4, es que dice que él dobla sus rodillas y ora para que nosotros seamos capaces de comprender y de conocer ese amor de Cristo que excede, ¿qué? Todo conocimiento. Entonces, sí era muy importante como hacer hincapié en estos versos, porque de aquí va a partir para que ellos puedan entonces hacer caso a todas esas exhortaciones a lo que Pablo los estaba llamando. Entonces, bueno, también en esta carta Pablo muestra que el amor de Dios debería ser el motivo principal de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque eso puede motivarnos a hacer grandes cambios, puede motivarnos a muchas cosas. Entonces, eso debería de ser en nosotros ese motivo principal, el conocer, el entender el amor de Dios. Y bueno, pues una vez que yo decía, ya entendí, ya sé que Dios me ama, ya entendí lo que Él hizo por mí, ya entendí cuánto me amó, ya entendí que como dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Ya una vez entendiendo esto, creo que podría ser más fácil y decir, entonces ahora sí puedo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y poder amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Y entonces una vez ya entendiendo todo eso, ¿qué sigue? Pues entonces ahora podré ser imitadora de las obras de mi Padre. ¿Por qué? Porque dice que estoy juntamente crucificada con Él. Yo ya lo acepté. Estoy juntamente crucificada con Él. ¿Y qué dice? Que ahora yo ya no vivo más. Más ahora, ¿quién vive en mí? Cristo. Y ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, otra vez me dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahora no me costará ser imitadora de mi Padre, porque ya entendí todo ese concepto, ya entendí lo que Él es en mi vida, ya entendí ese amor. Pero dice también que Él se entregó a sí mismo por nosotros y dice que fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿A qué se refiere esto? Otra cosa, perdón, también como hijos, sí es importante que nosotros practiquemos y seamos imitadores, porque recordemos los que hicieron el reto Juan, en Juan 8:39, Jesucristo les dice a los judíos, ustedes no pueden decir que son hijos de Abraham porque no hacen lo que Abraham hacía, ustedes no hacen las obras de Abraham, ustedes que dicen más bien son hijos, ustedes digan que son hijos de Satanás porque lo que hacen es imitarlo a él. Entonces, pues nosotros no queremos que nos pase eso o que en algún momento alguien nos diga, o sea, dices ser hija de Dios y cómo te comportas y cómo eres. Entonces, en Juan 3:10 nos dice, como hijo amado, practicaré la justicia, amaré a mis hermanos para ser llamado hijo de Dios, porque en esto se conocerán a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Entonces es por eso la importancia de que ya que sé que soy hija amada, pues imitar y hacer las obras de mi Padre. Y lo que les estaba diciendo, dice que en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios se agradó de este sacrificio que Cristo hizo al morir por nosotros en la cruz. Y bueno, también podemos hablar de esos sacrificios que subían como olor fragante a Dios. ¿Y qué significa esto? El olor fragante era una aceptación de Dios a esos sacrificios. Y bueno, en el Antiguo Testamento podemos ver bastantes ejemplos de sacrificios que se hacían, pero yo quise en específico nombrar uno, ¿no? Hay varios, y me recordé cuando Noé sale del arca, que sale con su familia, que sale con los animales y dice que toma a ciertos animales y a unas aves. ¿Para qué? Para edificar un altar. Y dice que ofreció esto y dice que esto subió como olor grato al Señor. Entonces en el Antiguo Testamento vemos esos sacrificios sobre todo de animales. En el Nuevo Testamento, si me acompañan por favor a Filipenses 4:18, vamos a ver otro ejemplo de lo que es un sacrificio y que sube como olor fragante ante Dios. Filipenses 4:18 dice, pero todo esto está Pablo igual hablando ahora a esta iglesia, a estos congregantes filipenses, dice,
Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio, acepto agradable a Dios. ¿A qué se refiere esto? Él estaba recibiendo una ofrenda de esa iglesia. ¿A través de quién? De Epafrodito. Entonces él está agradeciendo esto a ellos y les está diciendo que esa buena voluntad de ellos, que está subiendo a Dios como olor, como sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, ahora en la actualidad podemos ver que esos sacrificios de animales pues ya no se ven, ¿verdad? Ahora como son sacrificios de alabanza, sacrificios de hacer el bienestar, sacrificios de ayuda mutua. A eso se refiere. Vamos por favor ahora, Sebas Melés 3 y 4. Pero Gracias. fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Gracias, Sebas. Bueno, dice que los pecados que aquí se describen son aquellos que prevalecen entre los que no son creyentes. Y son pecados, bueno, pues que también vemos nosotros en el mundo actual. Y todos ellos, todos estos pecados que están nombrados aquí, que ahorita vamos a ir definiendo algunos de ellos, dice que tienen que ver con las formas más bajas de inmoralidad. Qué feo, ¿verdad? Pablo está diciendo aquí, entonces dice, nosotros como hijos de Dios, ustedes no pueden estar habitualmente tomando parte de estas acciones. Ajá, o sea, ¿qué pasa? De pronto por X circunstancias te toca estar en una reunión y bueno, de pronto ves que se empiezan a dar ese tipo de palabras y algo de pecadillos y eso. Pero ¿qué pasa? Si tú ya lo tomas como algo habitual, no pasa nada, y fue hoy, y fue mañana, y fue pasado, entonces no eres hijo de Dios, no te puedes decir que eres hijo de Dios, pero si de pronto te causa algo de ruido, si de pronto te incomoda esta situación, entonces como hijo de Dios sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Ir al trono de la gracia, pedir perdón y bueno, pues tratar de alejarte de esto. En algún momento a mí alguien me decía o fui un poco criticada y de pronto yo me fui a tener esa intimidad con Dios y dije, bueno, no quiero de pronto volverme muy farisea y criticar y que todo me asuste y eso. Y la verdad es que fue muy padre ese tiempo que tuve con Dios porque Dios me dijo, no creas que estás mal. O sea, el que tú trates de alejarte de esto, creo que está bien, porque recuerda de dónde yo te saqué. Y cada uno de nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó. Y yo sé, y me dijo Dios, recuerda que yo de qué lodo te saqué. Y la verdad es que sí vino a mi mente que en mi vida pasada, pues a lo mejor estaba yo en algunas de estos pecados que están nombrados aquí, ¿verdad? Y la verdad es que no quiero volver a regresar a esto. Entonces, cada quien sabe, esto es algo personal, no queremos caer en radicalismos, cada quien sabe de dónde Dios lo sacó, cada quien sabe si estaba en la práctica de estos pecados que describe aquí Pablo, pero es algo personal, ¿sí? Y vamos a describir, por ejemplo, algunos de estos pecados que nombra. Por ejemplo, fornicación se refiere a cualquier práctica sexual fuera del matrimonio. Avaricia dice que es un afán desordenado que va más allá de adquirir o poseer riquezas. Impureza se refiere a toda clase de inmoralidad. Necedades, pues se refiere a lo que son conversaciones necias, ¿no? A decir yo tengo la razón y es sobre tu propia opinión, ¿no? Dice truhanerías, esto se refiere a groserías, a burlas y va de lo tosco a lo grosero y vulgar. Por ejemplo, a chistes, albures, a eso se refiere. Verso 5, por favor, Irma. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así es, bueno, entonces ya nos describió, ¿verdad? Que nosotros, los pecados que existen dentro del mundo actual y que no participemos de ellos. Pero ahora también es bastante claro en donde ahora nos describe ya no solo el pecado, sino las personas que practican esto. Y este verso es bastante claro cuando nos dice que las personas que no han sido regeneradas y que siguen en la práctica de estos pecados, pues no tienen ninguna parte en el reino de Cristo. Así que bueno, el vivir en esta corrupción moral y espiritual es colocarse uno mismo más allá de ese límite de lo inaceptable como un hijo de Dios. Entonces, pues bueno, sí tenemos que tener cuidado con esto, ya una vez advirtiéndonos Pablo. Seferino, por favor, versos 6 y 7.
nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque en otro tiempo, no seáis pues partícipes con ellos. Ok. Dice que, gracias, Seferino, dice que nadie nos engaña. Ayer veíamos eso. ¿Cómo podemos ser engañados? Pues cuando no tenemos el conocimiento de algo, ¿verdad? Cuando no conocemos de algo, fácilmente vendrá alguien y entonces vendrá con palabras persuasivas, con una labia impresionante y entonces nos engañarán. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos conocimiento de la palabra? Pues entonces difícilmente podrán venir y persuadirnos y engañarnos, ¿verdad? Entonces, bueno, este verso también es evidente que dice que la ira de Dios será derramada sobre aquellos que no quisieron regenerarse, o sea, no quisieron hacer ningún cambio. Y como creyentes, y bueno, pues no podemos estar participando de esto, de estos pecados, de estas acciones. Dios es muy claro. ¿Por qué? Pues porque no puedes estar pecando sin incurrir en el desagrado y juicio de Dios. Como hijos de Dios seremos juzgados. Y bueno, recordemos lo que le pasó a David. ¿Qué le pasó a David? David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿lo recuerdan? Y David pecó, y David se arrepintió, y David pidió perdón. Pero también sabemos que vino el juicio de Dios sobre él y sobre su familia, y sabemos, bueno, pues todas las consecuencias que pasaron. Pero aquí también habla acerca de la desobediencia. Dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y si nosotros recordamos que, bueno, es el próximo libro que vamos a empezar y ya lo analizaremos a detalle, en Deuteronomio 28, del verso 15 al 68, son 53 versículos que nos habla acerca de las consecuencias de la desobediencia. Y dice que todas estas consecuencias y todas estas maldiciones alcanzarán a quienes, a los que no oímos la voz de Dios y a los que desobedecimos. Entonces, bueno, pues también es una advertencia que Pablo hace aquí a los de esta iglesia. Y como ejemplo, bueno, pues hay varios, ¿verdad? A mí se me vino a la mente David, que me impresionó, que me impactó, porque sí hubo consecuencias. Verso 8, por favor, Elcita. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Gracias. ¿Me lees también el 9, Elcita, por favor? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Gracias. Aquí Pablo lo que está haciendo en este verso pues es recordarle a los creyentes su condición antes de su conversión. Ellos no simplemente dice que estaban en tinieblas, sino que ellos eran tinieblas, pero dice que ahora sois luz. ¿Y qué significa esta frase de sois luz en el Señor? Significa que nosotros tenemos y debemos de reflejar a Dios, porque dice que Él es la luz del mundo. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros estemos en donde estemos, tenemos que marcar la diferencia, ¿no? Y yo creo que en algunos casos ha pasado en donde de pronto tenía ciertas amistades y hacías ciertas cosas y vivías en esas tinieblas y estabas en esas tinieblas y hoy te presentas y dicen, te veo diferente, actúas diferente. Eso es ser luz, a eso se refiere. Y va también de la mano con el verso 9, porque dice, bueno, nosotros sois luz, andad como hijos de luz. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Si en nosotros ya entró el Espíritu, si ya habita en nosotros, entonces ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a hacer luz porque en nosotros ya habita esto que dice el verso 9, que dice que es bondad, justicia y verdad. ¿A qué se refiere bondad? Se refiere a la amabilidad, justicia a rectitud moral, verdad a sinceridad y autenticidad. Así que como hijos amados de Dios debemos de vivir en esas tres cosas. ¿En qué? En amabilidad, en rectitud y en sinceridad y autenticidad. ¿Cuándo? Siempre. Solo los sábados, solo los domingos, solo cuando hay convivios con la familia cristiana. No, siempre. Verso 10, por favor, Laurita. Comprobando lo que es agradable al Señor. Gracias. ¿Qué significa comprobando? Encontré como sinónimos de comprobando que es examinando, revisando, verificando qué es lo que le agrada a Dios. Y esto se refiere a que
Yo tengo que meditar, yo tengo que escudriñar en la palabra para saber qué es lo que le agrada a Dios. Y dice en su palabra que cuando nosotros andamos en esos caminos de Dios, en esos caminos que le agradan a Dios, lo estaba leyendo en Proverbios, dice que Él hace hasta estar en paz a nuestros enemigos con nosotros. O sea, tú andas en esos caminos que a Dios le agradan y tus amigos están en paz contigo. O sea, qué maravilloso, ¿no? Entonces, comprobando y examinando es a través de su palabra, a través de meditar en esas cosas que a Dios le agradan. Y entonces así podría andar en esos caminos de Dios que sé que son perfectos. Pero también, cuando yo estoy en esos caminos, yo tengo que permitirle a Dios que Él transforme mi manera de pensar, mi manera de ser. ¿Para qué? Para que también así yo vaya, va como de la par, para que así también yo vaya conociendo cuál es la voluntad de Dios, que sabemos que es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Gracias. Ahora, por favor, Carmen, me lees 11, 12 y 13, por favor, Carmen. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Gracias, Carmen. Bueno, aquí Pablo menciona que definitivamente un hijo de Dios no puede participar en esas obras inútiles de las que pertenecen al reino de la oscuridad. De la misma manera que la luz y la oscuridad no pueden mezclarse en el mundo físico. O sea, no hay manera de que se mezclen. Así también nosotros debería de ser. De pronto esto pareciera muy radical, pero Pablo está siendo muy concreto y dice, simplemente no puede ser. Ahora, ¿qué son obras infructuosas? Como ya lo vimos, bueno, pues sí, ya antes vimos que es esto, que es inmundicia, que es avaricia, pero dice, obras infructuosas son esos hechos inútiles, vanos, vacíos, que no conducen a ningún propósito. Y tenemos como ejemplo, pues, andar en un vicio, ¿no? No sé, en el alcoholismo, ¿no? O en la drogadicción. Estos vicios o este alcoholismo, la droga que yo tenga por hábito, consumir, dice que no me van a ayudar a nada, no me van a traer ningún beneficio, por el contrario, perjudicarán y me destruirán mi cuerpo, mi mente, mi entorno, mi familia, mi trabajo, van a acabar con todo. Eso es lo que hacen las obras infructuosas. Dice, sino más bien reprendedlas. Y dice aquí que no basta con apartarnos del mal, o sea, no basta con decir, ¿sabes qué? No, yo ya no pertenezco a esto, yo ya mi vida cambió y yo me alejo de esto. Dice que no, dice que tenemos que reprenderlas, pero tampoco tiene que ser a bibliazos. Y tampoco tiene que ser así como que te vas a condenar y te vas a ir al infierno. No, veamos la manera. Dice que debemos de abrir la boca, y lo dice en la palabra, no lo digo yo, abrir la boca y hablar es necesario, dice. En 2 de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, mantengámonos preparados. O sea, tú predícala, pero mantente preparado, ya sea o no sea el tiempo. Y ojo en esto, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Esto es la clave para nosotros también poder corregir. Y bueno, también algo muy importante para que la gente se convenza es nuestro testimonio. Y además también hay un verso que a mí me encanta que dice, cuando la gente te dice, no va a cambiar. No, o sea, ¿qué edad tiene? Ya no va a cambiar. Y aquí tenemos ejemplo de varias personas que Dios las sacó de dónde y han cambiado. Y dice su palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios, el hombre ¿qué? Se aparta del mal. Entonces, claro que sí, su palabra es transformadora, ¿sí? Verso 14, por favor, Marcelo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Gracias. Bueno, me podrían buscar la cita de Isaías 61 porque es muy similar precisamente a este verso. Quien la tenga me la podría leer. Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito verso. Es muy similar a este. Y este verso a lo que nos está exhortando es a dos tipos de personas, a los no creyentes y a los que ya son creyentes. A los no creyentes, ¿a qué? A que acepten el evangelio. Y la exhortación para los creyentes es a que nos apartemos completamente de esta forma de mal, o sea, de estas prácticas. Verso 15, por favor, Juanita.
Mirad pues con diligencia como andáis, no como necios, sino como sabios. Ok, gracias. Dice, a partir de aquí, de este verso 15 al 20, no trae subtítulo aquí en la Biblia, pero yo como estaba leyendo y creo que a partir de aquí, del 15 al 20, que son 5 versos, dice que Pablo nos exhorta a vivir por el poder del Espíritu Santo. Y bueno, en este verso 15 dice que nosotros debemos de tener cuidado, de estar alertas y nunca descuidar mis pasos, demostrar claramente que he sido despojada de ese viejo hombre y he sido revestida del nuevo hombre. Y luego también en el 15 menciona que no andemos como necios, sino como sabios. Recordemos que Dios es el que nos proporciona esa inteligencia y esa sabiduría. Nos las dice en Efesios 1:8. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Basta con que se la pidamos, dice su palabra, para que Él nos las dé. Ajá. Verso 16, por favor, Juanita. La otra Juanita. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gracias. Aquí en donde dice aprovechar el tiempo se refiere a aprovechar cada oportunidad. Dice que nosotros somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Y la verdad es que es una gran bendición el tiempo. Y dice que el tiempo no tiene precio, o sea, el tiempo ya no regresa, es invaluable. Entonces dice que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros daremos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado y daremos cuenta de ese tiempo que Dios pues nos ha dado, de su uso, más bien del uso que le hemos dado a ese tiempo. Así que sí sería bueno, yo como sugerencia, estaba yo leyendo esto y dije, bueno, yo lo voy a hacer y se los voy a comentar, como sugerencia hacer, no sé, como un horario en donde pueda yo poner como prioridades. Obvio ahí estar ese tiempo de pasar con Dios, de escudriñar y de meditar en sus palabras, porque dice que Dios nos pedirá cuenta de todo. Recordemos que solamente somos esos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado, administradores. ¿Ok? Verso 17, Juanita. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ok, gracias. Perdón, en el verso 16 me faltó decir, estaba hablando del tiempo, pero también aquí dice que porque los días son malos. Esta carta fue escrita un poco antes de la severa persecución bajo el emperador romano Nerón. Entonces a eso hace referencia Pablo, a que eran tiempos malos. Ahora sí, verso 17, gracias Juanita. Entonces dice, por lo tanto no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. Bueno, después de hacerles ver lo que era la maldad que se estaba viviendo, después de hacerles ver el peligro en el que estaban y después de hacerles ver eso del tiempo que era preciso y que era importante, ahora los exhorta a no actuar sin hacer un esfuerzo mayor, o sea, a que pensaran, a que meditaran y a entender sobre todo cuál era esa voluntad de Dios. Y bueno, este entendimiento queda a nuestro alcance leyendo lo que decía Pablo en Efesios 3, por favor. Efesios 3, del 3 al 6. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas del Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí? Entonces aquí Él está manifestando esto y dice que nos ha sido revelado. Verso 18, por favor, Enrique. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Gracias. Aquí es muy claro, dice Pablo, les está diciendo, no te embriagues con vino, porque esto ¿qué hará? Arruinará tu vida. El alcohol, ¿qué es lo que hace? Dice el alcohol, lo que hace nosotros cuando lo consumimos es suprimir o quitar la restricción moral y callar la conciencia. Es por eso que los que están bajo esta influencia toman libertades para decir o hacer cosas que normalmente no dicen ni hacen en su sano juicio. Los que hemos llegado a consumir alcohol sabemos que eso sucede, ¿verdad? Llegamos a hacer y actuar cosas que en nuestro sano juicio jamás haríamos. Entonces te está diciendo, no lo hagas porque mira, vas a destruirte.
Y dice que, ¿qué? Antes sed bien llenos del Espíritu Santo. Un gran contraste, ¿verdad? Porque dice, sed llenos del Espíritu Santo y no llenos de alcohol. ¿A qué se refiere esto? Dice, bueno, el Espíritu Santo te va a iluminar, nos va a iluminar la mente, mientras que el vino la oscurece y la destruye. El Espíritu Santo nos ayudará a gobernar nuestro cuerpo, nuestros deseos y apetitos carnales. El vino quita el control de dominio propio, quita los frenos que la conciencia aplica a la conducta. El Espíritu promueve toda forma de edificación. El vino promueve toda forma de destrucción. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello se deje llevar, pues no es sabio. Eso lo dice en Proverbios 21. Verso 19, por favor, ¿cómo se llama? Martín. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así es, dice que eso es lo que debería de estar en nosotros como hijos de Dios, como creyentes. ¿A qué se refiere con salmos? Los salmos dice que dan alabanza a Dios, exaltan su nombre, dan poder, atributos y obras. Como lo marca, es la mayoría de los salmos sabemos que están escritos ¿por quién? Por David. Dice, los himnos dan alabanza a Dios con acción de gracias y súplicas, expresando nuestra dependencia a Dios. Y los cánticos espirituales son una expresión, una gran variedad de temas espirituales. Así que bueno, también como sugerencia es que cuando nosotros estemos cantando, pues meditemos sobre ese mensaje, ¿verdad? Sobre ese canto que nosotros estamos haciendo. ¿Para qué? Para que pues meditemos en lo que dice en su palabra y no solamente estemos como cantando por repetir o porque, bueno, pues ya no la sabemos de memoria. Ese canto debe ser así de corazón, ¿no? Salir del corazón. Verso 20, por favor. Juanito. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Bueno, aquí Pablo nos exhorta a estar siempre contentos, agradecidos, a que no haya excusa en nosotros para tener amargura de espíritu y afirma que que siempre tenemos que dar gracias a Dios en todo, sin excepción. Y dice, dar gracias ¿en qué? En tiempos de prosperidad, de escasez, de enfermedad, sabiendo que los que amamos a Dios, absolutamente todas las cosas nos ayudan a bien. Es un verso que yo en lo particular lo aplico mucho en mi vida. Por lo tanto, ¿qué dice? Me gozo en afrentas, en necesidades. Esto lo dice en 2 Corintios 12:10. Persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y siempre dice que en el nombre de Jesús, siempre si se dan cuenta cuando nosotros oramos o hacemos alguna petición, al final decimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, porque dice que nadie viene al Padre sino por Él y porque dice que todo lo que pidamos al Padre, en mi nombre se hará. Así dice su palabra. Verso 21, por favor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Gracias. Aquí nos habla de una sumisión a Dios según el orden establecido por Él mismo. En su palabra vemos constantemente este orden. Y vemos, por ejemplo, dice, los ciudadanos deben de estar sujetos a sus gobernantes. Los siervos deben de estar sujetos a sus amos. Los jóvenes deben de estar sujetos a los ancianos. Y los hijos sujetos a los padres. Entonces, Dios sabemos que es un Dios de orden. Y aquí vemos en su palabra cómo marca ese orden de cada persona. Y por último dice, las esposas deben de estar sujetas a sus maridos. Así que tenemos, bueno, pues que tener esa humildad, ¿verdad? Estar bajo esta sujeción que Dios marca. ¿Para qué? Para que Él nos exalte en el día y el tiempo que fuere señalado. Verso 22, Esther, por favor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como enseñó. Gracias. Pablo enseña aquí que el orden que debe de haber en un hogar, y es importante que toda mujer cristiana pues sepa este principio antes de casarse, ¿verdad? Porque si no, de pronto cuando se case y diga que esto a mí no me lo enseñaron, entonces es importante que tenga conocimiento de esto. En Colosenses 3:18 dice, las casadas estén sujetas a su marido para que éstos las amen, y los maridos deben amar a sus mujeres para que éstas estén sujetas a ellas. Si se dan cuenta, como que es recíproco, ¿verdad? Y bueno, esto se refiere a cómo el Señor, pues Él también nos ama. Y significa, cuando dice que nosotros reaccionemos, en verso 22, cuando dice que nosotros, permítame, cuando dice en el verso 22, dice,
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. No es cierto, estamos en el 22. Las casas están sujetas como al Señor. ¿Y cómo es como al Señor? Que estén sujetas como al Señor. Esto significa a que si yo a lo mejor entro en algún conflicto o en tener que responderle a mi esposo, pues antes piense que al que le estoy contestando o que debe ser en la misma forma como si con el que tuviera el conflicto fuera con Dios. Ajá, entonces a eso se refiere, un poco difícil, pero a eso se refiere porque dice como al Señor. ¿Ok? Verso 23, por favor, ahora sí, Pastor Ricardo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Gracias. En este verso la palabra cabeza significa autoridad, más no dictador. Esto significa que él es responsable por su familia. Esto es muy importante. Este debe de considerar a su esposa y a sus hijos, según Primera de Pedro 3:7, porque da muchas citas bíblicas acerca de este principio, de vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Ella es compañera. Ella dice que es compañera, no esclava. En Tito 2:5 dice, las mujeres deben ser sabias, puras, trabajar en su hogar y hacer el bien y someterse a sus esposos. El marido entonces, ¿qué debe de ser? El marido debe de proveer a su familia en todo sentido, física, espiritual y socialmente. Él provee, él debe de proveer para los suyos y si no lo hace, lo dice en su palabra, no lo digo yo, si él no cumple con esto, si él no es ese proveedor, dice en Primera de Timoteo 5:8, pues entonces es como si lo estuviera negando, ¿no? A Dios mismo, esto lo dice en Timoteo. ¿Y de qué manera, para ser más específicos, de qué manera debe de proveer? Bueno, pues en el abrigo, el techo, educación y sobre todo en esa dirección espiritual también es muy importante esa provisión. Él debe de proteger a su familia dándole ese respaldo físico, ese cariño, ese apapacho, esa cobertura. Y dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el modelo perfecto de cómo ejercer la autoridad con amor y consideración. Dice, la cual es su cuerpo y él es su salvador. La iglesia, pues sabemos que es su cuerpo y nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Y sabemos que él es nuestro salvador. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros entendamos que nosotros no somos salvos. O sea, cuando nosotros de pronto entramos a una iglesia, ¿qué es lo que nos hace salvo a nosotros y lo que nos salva? Pues es Cristo. Entonces, sí tenemos que entender este principio, porque dice la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No ingresamos a la iglesia para ser salvos, sino Cristo nos salva y nos añade a su iglesia. ¿Me pueden leer Hechos 2:47, por favor? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así es. Entonces, ¿ya quedó claro? Primero eran salvos y después Dios los iba añadiendo a la iglesia. Gracias, Laurita. Verso 24, por favor, Sebas. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Gracias. La iglesia que deja de reconocer este principio deja de ser una iglesia en Cristo. Y como ejemplo tenemos, la iglesia católica, que dice que ellas están sujetas a quién, su autoridad máxima es el Papa, ¿verdad? Y a un concilio que está en el Vaticano. Entonces dice que cuando nosotros como iglesia dejamos de reconocer este principio, entonces dejamos de ser esa iglesia en Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo es el que tiene potestad en la tierra y en el cielo. Y esto nos lo dice en Mateo. Verso 25, Irma, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gracias. Dice que Cristo es el ejemplo de amor para el marido. Si el marido logra amar a su esposa, Cristo, como Cristo amó a su iglesia, éste estará dispuesto a sufrir y aún a morir por ella. El amor del marido, decía Pablo, tiene que ser expresado en afecto, en simpatía, en apoyo, en consuelo, en comprensión, en consideración, en vivir con ella sabiamente, no siendo ásperos, hablándonos muy bonito. Sazonado con sal. Por favor, verso 26, Seferino. Sí. Para santificar, habiéndola purificado, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gracias. Bueno, aquí habla de tres cosas importantes: santificación, lavamiento de agua y que dice que es por la palabra. Recordemos en esta carta precisamente de Efesios que dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos delante de Él, santos y sin mancha. Entonces aquí está hablando de esa santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice que en el lavamiento del agua, sabemos que el bautismo en agua es para perdón de nuestros pecados, según nos los dice varias citas bíblicas, Hechos 2:38 y Tito 3:5. Dice, así que esto se refiere a que el lavamiento de agua, a que hemos sido purificados por el bautismo, ¿sí? Y también dice que por la palabra. Esto también es muy importante porque nuestro nuevo nacimiento se va a efectuar por medio de la palabra. En Primera de Pedro 1:23, si alguien me la lee, por favor. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es, entonces habla de ese nuevo nacimiento que es a través de su palabra. Gracias, Marcelo. Verso 27, por favor, Elcita. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es. Todo esto que vimos del lavamiento, todo esto que vimos de la purificación, todo esto que vimos de la palabra, ¿para qué lo hizo? Todo esto lo hizo para presentarla a sí mismo como iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin ningún otro defecto. Imagínense como una novia, ¿verdad? Que se presenta, que ya se va a casar, que se presenta al altar, ¿cómo se presenta? Con un vestido blanco, precioso, resplandeciente, sin manchas, sin arruga, ¿verdad? ¿Cómo se vería con una mancha de mole o de lo que fuera? Entonces, esa es la similitud. Verso 28 y 29, por favor, ¿quién sigue? ¿Marcelo? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿29 también? Sí, por favor. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí Pablo está hablando de que la pareja se vuelve una sola carne y lo que afecta a la esposa también va a afectar al marido. El marido que promueve el bienestar de su esposa se promueve a sí mismo, se promueve al mismo tiempo su propio bienestar. El marido que busca la felicidad de su esposa busca su propia felicidad. El marido que honra a su esposa se honra a sí mismo, pero el marido que maltrata a su esposa practica su propia autodestrucción. El que no ama a su esposa no se ama a sí mismo. El que aborrece a su esposa se aborrece a sí mismo. Así que bueno, pues nuevamente la exhortación de Pablo a los maridos a cuidar a sus esposas, a brindarles ese cariño, ese afecto, esa protección, ese sustento. Y bueno, el marido que tiene esta actitud dice que está imitando a Cristo. Verso 30, Carmen, por favor. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así es. Su cuerpo, pues ya lo hemos estado viendo, dice que es la iglesia, nosotros somos esa iglesia, y dice que nosotros al ser esa iglesia y al ser parte del cuerpo de Cristo, también seremos participantes de todas las bendiciones espirituales en Cristo. Así que bueno, nosotros estamos en esta unión con Él y sabemos que esta unión cómo va a ser. La describe aquí, dice que es una unión verdadera, es una unión muy fuerte. Verso 31, por favor, Laurita. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gracias. En este texto, si lo recordamos, en Mateo 19:5, Jesús dice estas mismas palabras, ¿verdad?, que está diciendo Pablo. Y bueno, aquí Pablo lo menciona para que el marido reconozca nuevamente que su esposa ahora es parte de él mismo. Ya no pertenece allá a su casa, ahora es parte de él y que ya no son más dos personas, sino que una sola carne. Verso 32, Juanita. Grande es este misterio, mas yo digo, esto respecto de Cristo y de la iglesia. Gracias. Bueno, dice, desde el principio cuando Dios juntó
este primer matrimonio, que fue el de cuando Dios hizo esta unión y este matrimonio entre Adán y Eva, dice que ese era el misterio. Desde ese entonces, o sea, como que Dios ya tenía en su mente que esta unión representaría a su iglesia, pero ¿cuándo viene a ser revelada? Precisamente aquí en esta carta de Efesios 1:9. Dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Pablo aquí lo está diciendo. O sea, este misterio ya estaba desde hace mucho, pero apenas ahorita está siendo revelado. Verso 33, por favor. La otra, Juanita. Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gracias. Bueno, pues ya vimos que aquí Dios hace, Pablo hace hincapié en que tenemos que, al marido tiene que amar a su esposa, dice, como a Dios, como su iglesia, pero que también amarla como a él mismo. En el verso 33 vuelve a decir lo mismo que en el verso 5, maridos, amad a vuestras mujeres como a Cristo, como a su iglesia, pero también aquí en el... en el 28, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. Si nosotros nos vamos al 33, dice exactamente lo mismo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Entonces, ya nada más aquí lo que queda agregar en este verso es que dice, la mujer respete a su marido. ¿A qué se refiere a esto? Bueno, está exhortando a las mujeres a tener una reverencia sana y apropiada para los maridos. ¿Y qué es esta reverencia sana y apropiada? Bueno, es una combinación de amor, de respeto, de gratitud, de sujeción, es importante, de cariño, a eso se refiere. Y bueno, pues ya este capítulo concluye con este verso 33, pero sí me gustaría finalizar para que quede bien claro como 4 puntos que yo encontré importantes en este capítulo y a lo que Pablo nos exhorta. El primero que dice que es a tener ese amor genuino de Cristo. El segundo punto, a dejar esas prácticas de las tinieblas. Estos puntos son los que resaltan en este capítulo. Punto 3, alabar a Dios a través de ¿qué? Ya lo vimos, de cantos, de himnos y de salmos. Y el 4 punto que es importante, que deja muy en claro, es esa unión de Cristo entre su iglesia, entre Cristo y su iglesia. Y cómo la ilustra, bueno, pues a través del matrimonio, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer, y hace esa comparación. Y por último, gracias, ya me pasé un poquito, pero es que era muy extenso quiero pasarles un video que dura nada más 1 minuto 30 segundos, acerca de ese amor, porque yo sí de verdad me impacté con el amor que Dios tiene, ese amor incondicional, ese amor perfecto. Entonces, ¿sí lo vemos? Gracias. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo usted puede dar algo que usted nunca recibió? Cuando usted recibe el amor de Dios, es cuando usted puede darlo. Pero Él tuvo que amarlo primero. La razón que muchas personas no aman es porque no saben que Él les amó primero. Cuando usted sabe que Él amó primero, usted sabe que tiene amor. Y el amor de Dios. Toda área donde usted le cuesta amar es el área donde usted es querido. Usted le cuesta amar a sus hijos, usted es querido, les ama. Si usted le cuesta amar a su esposa, usted es querido, les ama. Usted le cuesta amar al hermano, usted es querido, les ama. La área donde usted es querido, usted le cuesta amar. No quiere usar tu cuerpo, tu vida, para sanar, para liberar, para amar al indeseable, para amar al rechazado, para amar a aquel que nadie quiere, para amar al alcohólico, al santero. Se merece ir al infierno, pero tú también te merecías. Yo también me merecía, pero Él nos amó.
no tiene razón de ser. Muy bien. ¿Comentarios? ¿Comentario, Pastor Marcelo? Estamos... Bueno, Sí, voy a comentar algo. Desde que pues, todo Efesios, cuando me tocó exponer a mí también el capítulo 3, decía tantas complicaciones. Creo que aquí Pablo sigue insistiendo en esa parte y yo pienso mucho, porque aquí a todos nos raspa, la verdad. O sea, y mientras la palabra no te incomode, estás perdiendo el tiempo. La palabra siempre te va a incomodar y debe de buscar en ti una alta aspiración. Se los pongo en un ejemplo muy claro. Cuando nos pusieron lo de las multas por las velocidades excedidas, todo el mundo le bajamos. Y no era por cuidarnos, era por evitarnos un problema. Ahora que quitaron eso, vemos que la ciudad se volvió a convertir en un autódromo, ¿no? Mucho tiene que ver el que Dios busca en nosotros mantener esos estándares. ¿Por qué? Porque si no se relajan las cosas y hacemos de nuestra vida un desastre. Por eso es que digo que esta parte nos debe de incomodar y mientras la Biblia nos incomode, estamos recibiendo de Dios. Ahora, la otra parte, hay mucho de dónde poder tomar posiciones. La otra parte es que desde el Génesis, bien lo decía Claudia, en la parte cuando habla del matrimonio, de la unión de un hombre y una mujer, y que Jesucristo lo lleva a ese plano de la unión de Él con su iglesia, pues estamos en un mundo caído y todas las relaciones afectivas están afectadas desde ese momento. ¿Qué quiero decir? Nosotros cuando nos relacionamos con nuestro Padre natural, debiese ser la misma imagen del Padre celestial, pero tuvimos un Padre terrenal, con cosas buenas y cosas también malas. Entonces, en ese sentido, también pertenecemos a una iglesia, me refiero a esta iglesia que tenemos aquí, donde estamos físicamente nosotros, los que nos vemos, los que pertenecemos a la casa de oración, en donde también no somos perfectos, no somos con esa característica que debiésemos de tener como iglesia, porque repito, si nos pasaran a un análisis, ¿quién cumple con esto? Difícilmente todos cumpliríamos. Yo creo que debemos de tener ese sumo cuidado en no olvidar lo que también aquí está escrito, porque de pronto sí se ha cambiado el mensaje en muchas congregaciones y simplemente se habla de un Dios que te va a dar dinero y que vas a estar súper bien. ¿Cómo vivas? Bueno, eso no importa tanto, lo importante es que tú seas el mejor. Entonces, creo que esta parte, y que bueno, para quienes en algún momento pudiesen criticarnos, que yo soy parte de esta iglesia, y decir, no, pero es que ahí esto, que el otro, no, el otro día en un estudio leímos y analizamos lo que Dios espera y como esa aspiración para cada uno de nosotros. Entonces, no olvidemos esta parte también, lo que Dios quiere para nosotros y que es una lucha de día con día. Por eso Pablo también dice, es un misterio, ¿no? Es un misterio. Es una lucha constante. Fíjense, lo resumió Claudia en 5 puntos, ¿no? Pero empieza en el... Todo esto se basa en la palabra amor. Y parece un poema de Pablo, ¿no? Este capítulo, ¿no? Sed imitadores. ¿Cómo puedes tú ser un imitador de Dios? Necesitas conocerlo. Necesitas conocerlo, necesitas tener una intimidad muy fuerte con Él. Y pongamos el ejemplo de Moisés. Moisés no quería obedecer a Dios. ¿Recuerdan? Dijo, no, yo soy tartamudo. Y luego se quiere ir y la esposa tiene que, le avienta el prepucio del hijo y le dice, nos vas a matar a todos. Y no quería. Y luego llega al punto donde es tanta la comunión con Él, que es la imagen de Dios, luz, ¿verdad? Refleja la luz. Y luego le dice, si tú no vas con nosotros, quítame del libro de la vida. Si tú no nos salvas, porque Dios le dice,
yo puedo hacer de ti una nación. ¿Se acuerdan? Y él dice, no, yo quiero que vayas con todos. Si no, quítame del libro de la vida. Si tú no vas con nosotros. Se volvió un imitador de Dios en su forma de pensar. Ahora, muy bien, ¿cómo tú puedes ser imitador de Dios? Conociéndolo, teniendo una intimidad. Por eso lo que representa en el matrimonio, que es un misterio. Ya no son dos, es uno solo. Y si Cristo también dijo, para que ya no sean ellos, para que seamos uno con ellos. ¿Recuerdan? Cuando está orando al Padre. Entonces, esa es una oración inconclusa, ¿no? O sea, porque a veces nosotros, perdón que te interrumpa, Ricardo, pero a veces nosotros decimos como seres humanos, ¿por qué Dios no me contesta? Y cuando Jesús ora, Padre, que seamos uno solo y en ti, tú que eres pastor, pongámonos de acuerdo con otra congregación. Es un tema bien complicado, cada quien tiene un punto diferente, es una oración no conclusa. bueno, yo considero que si es conclusa depende de cada quien, porque no estamos hablando estamos hablando de la intimidad en la pareja. Por eso dice es un misterio. Ya no son dos, es uno solo. Por eso 3 veces le dice, maridos, amen. Maridos, esto es un deber, maridos. Pero ¿qué le dijo a la mujer? Sujétate. O sea, respétalo, cuídalo, protégelo. Es una unidad. Ahora, bueno, si hablamos de la unidad, ni con el vecino la llevamos, ¿verdad? Pero estamos hablando de una unidad espiritual, de pareja. Dios y yo. ¿Cómo puedo tener? Por eso dice, como Cristo ama a la iglesia, que se entregó a sí mismo, ¿verdad? Así uno tiene que entregarse a su pareja, dice, o sea, que sean uno. Así nosotros con Cristo, que seamos uno. ¿Cuál fue esa oración? Cuando le dice, Padre, ahora somos uno. Los dos somos uno. Ahora que ellos sean uno con nosotros. Entonces, nos une en la fe del Hijo de Dios. ¿Eh? Ahora, para eso se necesita ¿qué? Bueno, conocer, andad en amor. Para que seamos hijos amados. Y es hijos de luz, andad en amor. ¿Y cómo es andad en amor? Bueno, podemos tener diferencias. Entre el matrimonio también tenemos diferencias, ¿no? En formas de pensar, pero nos une el amor, ¿no? O sea, nos respetamos, cada quien piensa de una manera, pero lo que nos une es el amor. Y eso es lo importante. Tal vez en las iglesias somos diferentes, pero ¿qué nos une? El amor a Cristo, ¿no? O sea, al final tenemos un vínculo, que es la fe en Cristo Jesús. Creemos en Él. No, en lo que no andamos, no compaginamos son, por ejemplo, con los budistas o con musulmanes o con tantas cosas, ¿no? Pero con los cristianos sí nos une el amor a Cristo. Entonces dice, andad en amor. Ahora, para que seas hijos amados, ¿en qué parte de la Escritura dice que somos hijos amados? ¿O quién es el hijo amado? Este es mi hijo amado, ¿verdad? ¿Por qué dice este es mi hijo amado? Si nosotros no somos los hijos, pero este es mi hijo amado. ¿Qué características tenía como hombre el personaje de Jesús para que el mismo Dios haya abierto el cielo y su voz se haya escuchado en todas partes? ¿Cuál era la característica de Jesús? Le dijo Juan, yo no puedo desatar el correo de tu calzado. O sea, ¿qué pecado tienes tú? Yo soy pecador, pero tú eres sin pecado. Es como la novia que nos decía, limpia, sin mancha, no con el frijolazo que se le olvidó, ¿no? Sin mancha, pura. ¿Qué pecado había en Jesús? Si todo obedeció al Padre que le dijo a Juan, hazlo para que se cumpla toda justicia. Tengo que obedecer, bautizarme, morir y volver a empezar. O sea, ¿fue obediente? Y fue obediente hasta
la muerte, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Por amor. ¿Cómo? ¿Es un misterio? ¿Cómo puede una persona amar a otra hasta la muerte? ¿Cómo? Si venimos... ¿Mande? Mi sobrina tuvo una bebé y estábamos ahí reunidos y en un momento que estaba con ella le pregunté, ¿podrías estar un día sin ella? Dice, no, me muero. Digo, y hace 4 meses no la tenías. Dice, sí, pero ya no puedo vivir sin ella. El vínculo perfecto es el amor, ¿no? Ahora, qué increíble, ¿qué es lo que nos une a una persona para vivir con ella? Si somos dos cabezas diferentes. A mí me gustan los frijoles charros y a veces los frijoles refritos. O sea, ¿qué nos une? ¿O qué te unió para tener hijos con esa persona, ¿no? ¿Es un misterio? ¿Realmente será un misterio? Sí, porque también, bien lo dices, o sea, en la parte del cuerpo de Cristo, compararnos, pongo solamente un ejemplo con uno de mis hermanos, mi hermano Samuel, que es motociclista, en algún momento me invitó a una asociación de motociclistas cristianos y fue difícil para mí ver a pastores totalmente tatuados, ¿no? Y con sus chamarras de cuero y todo eso, y que el estilo que conozco yo de pastores de traje y de corbata, pero ellos hacen en ese mismo amor, o llegan a gente que habitualmente yo no pudiese llegar. Así es. Y finalmente nos une el amor, porque pues en esa misma intención estamos. Si no nos uniera el amor, estaríamos perdidos, ¿verdad? O sea, hay algo que nos une. Ahora, ¿qué es lo que disuelve el amor? Que dice la Escritura, no lo hagas. Y fue el segundo punto que nos dijo Claudio, fornicación, ¿verdad? O sea, avaricia. La fornicación es, no te vayas a ir con otro Dios, nada más a un solo Dios adorarás. Oye, los japoneses o los chinos les va muy bien y adoran a Buda, pues es su bronca, pero yo creo en Cristo, ¿verdad? Porque si habláramos, dice avaricia, si nos fuéramos con el dinero, pues diríamos, vamos a imitar a los chinos, ¿o no? Que son los dueños de la economía ahorita, pero adoran a Buda, quiere decir que su Dios lo está bendiciendo, pero es un engaño. Pero ella está muerta. Sí, pues no es Dios. Miren, no es Dios. Y entonces, el diablo, ¿qué le propuso a Jesús? Riqueza. Los reinos, las riquezas, ¿verdad? Y tú dices, ay, pues les va re bien. ¿O no? Es el diablo. Pues el diablo les puede dar cosas por engaño, para matarlos, ¿verdad? Nosotros, por eso dice, cuidado con la fornicación. No te voy a decir con la lana. Te va a bendecir Dios. Sí, Dios te bendice. Pero también tienes que ser obediente. Vamos a leer Deuteronomio, ¿no? Y ahí está todo. Entonces, hay que tener cuidado porque, acuérdense que Pablo le dice, tengan cuidado de no desviarse con corrientes, no me acuerdo cómo dice, vientos extraños, ¿no? Porque es fácil. Y, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y hay que permanecer en la fe. ¿Qué es lo que nos hace permanecer en la fe? El amor. ¿Qué les faltó al pueblo judío cuando lo sacó de esclavitud a libertad? ¿Qué les faltó? Nada, o sea, económicamente todo, sanidad, todo tenían, ¿o no? No les faltaba nada. Querían comida de carne y les dio, dice, hasta que se vomitaran. Nada les faltó. Pero cuando ya no le creyeron a Dios, ya les empezó a faltar. Ahora, andad en amor, cuidado con desviarse, porque es fácil desviarse. Es cuando le hablan a uno bonito, es fácil desviarse, ¿verdad? Dice, nadie nos engañe, versículo 6, ¿quién me lo lee? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjate, los hijos de desobediencia.
O sea, ¿podemos ser engañados? Sí. ¿Cómo? Con palabras vanas, porque no podemos discernir. Cuidado, porque ahí viene la ira de Dios. Y cuidado en caer en las manos de un Dios airado, ¿no? Cuidado, porque Dios, cuando se enoja, acaba. Hasta aquí cerró Noé. No quisieron, cerró las puertas. Ayúdanos. No hay nada, vámonos. Señor, en tu nombre hicimos esto. Apartados de mí, hijos de la maldad, al fuego eterno. Pero estaban apartados. No nos dejéis engañar, dice. ¿Cómo nos pueden engañar fácilmente? Ya lo vimos una vez, no conociendo la palabra. Pero ¿cómo nos pueden, cómo fue el engaño a Eva? ¿Cómo fue? Sí, pero dice que vio la fruta y se le antojó. Codició, esa es la palabra. El esplendor, pero con la vista, ¿o no? Primero fue con el oído, y luego la vista, y luego la tomó, y se la comió. Entonces, ayer platicaba con una persona que estuvimos en Hong Kong, y platicamos del esplendor realmente de ese lugar, ¿no? De la economía fuertísima. Y la gente llega en sus carrazos y todo, y tienen sus templos de Buda con cosas de oro y todo, ¿no? Y cualquiera puede decir, híjole, yo quiero ser como ellos, ¿no? Tener la economía como ellos. Pero es vano. ¿Es un engaño? Es un engaño, porque están adorando a un Dios muerto. Y dentro de esa corriente, tú vas pasando en las calles, yo no entendí nada, pero yo creo que son símbolos como tener a la Virgen de Guadalupe, así, con sus altares. Cientos. ¿Se acuerdan cuando les dije les compartí que en la India tenían más de 3 millones de ídolos, ¿verdad? O sea, en Atenas, quién sabe cuántas estatuas, ¿no? O sea, y Atenas era el esplendor. Cuidado, que nadie nos engañe, ¿no? Dice, cuidado con los fornicarios, con las truanerías, los avaros, la idolatría. Que todo eso es idolatría. No seáis partícipes de ellos, dice en el versículo 7, porque puede venir la ira de Dios. O sea, sí nos está hablando con amor, pero entendamos, ¿qué simboliza la ira? ¿Enojo qué? ¿Nada más enojo? ¿O enojo? Enojo muy fuerte, ¿no? Ira es como que llegaste al límite. Te pasaste. ¿Por qué? ¿Por este detalle? ¿Por una fornicación, una canita al aire? ¿Porque anduve en truanerías? ¿O avaricia? ¿Dios podrá enojarse de tal manera? Pues sí. Lo está dicho, ¿no? Está escrito. Entonces, si lo hacíamos antes, ya no lo hagas hoy. Ya conoces. ¿Ya? Andad como hijos de luz. ¿Qué significa? Anda, camina y camina y camina y camina. No te pares para que seas luz. ¿Cómo puede uno ser luz? Porque habla del contraste, porque hay tinieblas, como hay oscuridad, por eso dice vive como un hijo de luz, porque lleva la luz, la verdad, la justicia, el amor, la bondad en medio de un lugar donde no lo hay. Así es. Miren, ayer por ejemplo estuve con una persona en México, su mamá murió, creo que en enero, febrero, y cuando me despide, dice, le agradezco mucho sus palabras que me dijo en aquella ocasión. Yo no recuerdo nada. Le dije, no, que Dios la bendiga, y comenzó a llorar.
ahí en medio del restaurante. Iba con otra persona, ella, y la otra persona se quedó así. ¿Qué salió de esa boca en ese entonces que yo no recuerdo? Así debe ser tú. ¿Qué tienes que decir? Seguramente una bendición, ¿no? Algo bueno. Eso es como dices tú, híjole, tiene uno que cuidar sus palabras, ¿no? Porque ya no puede uno decir cosas que no. Porque de mi boca debe salir luz. Ya no podemos andar en cosas que no deben ser. Palabras vanas. Aparte no puede salir otra cosa, porque de la llenura del corazón. Ahí está, tienes que sacar. Entonces, ¿pero es un compromiso? Tienes que comprometerte. ¿Ante quién? Ante Dios. Es como el matrimonio. ¿Ante quién te comprometiste? Ante Dios, con tu pareja, ¿no? ¿Qué elegiste? Te voy a ser fiel y te voy a guardar y te voy a esto y lo otro. Y ahí estás. Y entonces cuando conoces la intimidad con Dios, ya no puedes echarte para atrás. Ya no. Tienes que seguir para adelante. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Si el Señor te lleva a aguas amargas y tienes mucha sed, tú ya no te puedes rajar. Es que mejor hubiéramos estado. No. Acuérdense de una cosa, a Moisés no se le permitió entrar porque enojado golpeó la roca. Enojado. ¿Por qué yo? Estaba leyendo, escuchando a un rabino que siempre decía que los hijos de Dios estarían sanos y todo bien y todo. Y de repente tiene un hijo, un rabino de muy alto nivel. Y su hijo tiene una enfermedad que, ¿cómo no? ¿Te dije cómo era? ¿Cómo se llamaba? Bueno. Que se van envejeciendo prematuramente. Sí, que tenía, a los 10 años él iba a ser un anciano totalmente. Y en la adolescencia iba a morir. Y él comienza a decir, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Si yo soy rabino, si yo lo único que leo es la palabra y doy la palabra. Y entonces comienza a enojarse con Dios. ¿Por qué a mí? Así. Él escribió un libro, yo leí ese libro y lo recomiendo ampliamente, porque a personas buenas le pasan cosas malas. Sí, escribió ese libro. Sí. Y él está en esa lucha, ¿no? Porque efectivamente era un rabino muy reconocido. Y al final, ¿qué dice? Dios es Dios, ¿no? O sea, ¿por qué me pasa a mí? No lo sé. ¿Por qué le pasó al pueblo de Israel? Si era su pueblo amado, 400 años esclavo. Y uno puede sacar conjeturas y todo, pero ¿por qué? ¿Por qué acaba de pasar que aventaron unos misiles, ¿no? Y que todo el mundo a esconderse y un día, 2 días escondido. ¿Por qué a ellos? Si es el pueblo amado. Cuando Dios, hay otro libro que se llama Cuando Dios hace cosas que no tienen sentido, ¿no? No lo sabemos, pero en todo hay un propósito, ¿no? ¿Por qué murieron? ¿Por qué el apóstol Pablo murió? Le cortaron la cabeza, creo, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿No era un hombre de Dios? ¿Por qué Esteban fue apedreado? Si ya Jesús había pagado el precio, ¿no? Bueno, hay cosas que no tienen una explicación lógica, pero sí podemos entender que Él es Dios. Y si nosotros le quisiéramos dar una explicación lógica, entonces nos pondríamos al nivel de Dios. Es como un niño. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me permites esto? ¿Por qué no? Te va a hacer mal. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando eres adulto reconoces, ay, mi papá tenía razón, ¿verdad? Mi papá tenía razón. Y cuando ya no está el papá, peor. Dicen, era un sabio mi papá. ¿Cómo quisiera hablar con él, verdad? Ya no está, pero lo entiendes. Pero cuando eres niño, no lo entiendes. Dice que cuando venga lo perfecto, entenderemos todas las cosas. Entonces, ¿cuándo es? Cuando venga lo perfecto. No lo sabemos, ¿verdad? O cuando estás en la presencia de Dios, que dirás, ahora entiendo.
todo lo que tenía que pasar para estar a tus pies. Bueno, ¿qué más vemos? Los frutos del Espíritu, decía Laura, ¿de qué está lleno tu corazón? Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El 10, por favor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Ahí lo compruebas. Cuando tú compartes, dice, esto, ¿te sientes bien? Dices, bueno, yo le di una palabra que a lo mejor, más bien yo no se la di, se la dio Dios a ella en ese momento, que yo no me acuerdo qué es, pero me siento bien, porque reconfortó su alma de esta mujer, ¿no? Dice, no nos embriaguéis, el 17, ¿quién me lo lee? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo, por qué se puede volver uno insensato? ¿Me lees el 16, por favor? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Se puede volver uno insensato si no aprovecha uno el tiempo? ¿Porque los días son malos? ¿A qué se refiere con los días son malos? Lo que está pasando ¿Porque hay problemas? ¿Hay la economía? ¿Situaciones? ¿El trabajo? ¿Los días son malos? Uno puede pensar que los días son malos. Sí, dentro de la bondad de los días buenos hay cosas que no puedes cambiar. Por ejemplo, ayer estaba yo en un restaurante esperando a estas personas, estaba oscurísimo. Me tropecé como 5 veces para entrar, ¿verdad? Le di como 3 codazos a los que estaban sentados. Dijeron, este cuate viene hasta las chanclas, seguramente. Y yo le decía, ay, perdón. Pero no pude alcanzar a la que iba adelante, iba muy rápido. Bueno, de momento se siente uno mal, ¿no? Los días son malos. Diciendo, bueno, ¿por qué no prenden la luz? Para mí, ¿verdad? O te dirías, pues oye, todos vemos bien, eres el único malo aquí. Pero dentro de lo malo hay cosas buenas, ¿verdad? Porque uno tiene que depender totalmente de Dios, no de nadie. Y Dios te lleva y ahí estuve contento. Yo quiero comentar que me parece que toda esta parte del capítulo, todo este capítulo nos habla de que cuidemos nuestro comportamiento, en todo, ¿verdad? En todo. Cuida tu comportamiento, en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte, con quien te juntes, incluso cuida las pláticas que tengas con otras personas, no te metas a hablar incluso de cosas que otros hacen en lo secreto, ni siquiera eso te metas. Es vano. Nos está diciendo propiamente, cuida tu comportamiento, ¿verdad? Y fíjate que, ¿a dónde nos lleva? A un día tranquilo, si no nos metemos en cosas. Si cuidamos nuestro día, que puede ser día malo, y lo hacemos bueno, porque al final no me metí en broncas, no estuve escuchando pláticas que ni eran ni necesarias, y estuve en paz. Y lo hiciste bueno. Andad como hijos de luz, ¿verdad? Y también que cuiden a sus esposos. Ahí viene la bronca. ¿Cómo lo hace? 3 veces le dice, tienes que amar a tu esposa. Tienes que amar a tu esposa. Como Cristo te amó, así tú debes de amarla. Entonces, ¿cómo poder amar a la esposa? Ojalá se salga él al baño. ¿Cómo poder amarla? Con mucho respeto y comprenderla, ¿no? Comprender que somos 2 personas diferentes que Dios nos ha unido para un fin determinado, ¿verdad? Entonces, amarla es dar hasta la vida por ella. ¿Cristo lo dio? Eso se lo dice a los hombres, ¿eh? Tienes que dar hasta la vida por ella. No así le dice a la mujer, ¿eh? A la mujer, ¿qué le dice? Sujétate y respétalo, ¿verdad? Pero es que si el marido está en amor, en respeto, como a
Cristo amó a la iglesia, pues es fácil sujetarse. Así es. Entonces, si el hombre... ¿Me ves a lo que te contestó? Porque te amo. Ahorita nos vamos a almorzar. Si el hombre llega a amar y a respetar a la esposa como Cristo nos amó, ¿cómo puede pagar la iglesia ese amor? Obedeciendo, respetando. Sometiendo. Dice, el hombre tiene que ser proveedor de todo, ¿no? Sí. O sea, le tiene que dar de comer en todas las áreas, en el área física, en todas las áreas tiene que proveer. No hay nada. Ese es el patrón original, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué Eva tenía que conseguir comida por otro lado? Pues que fue a conseguir comida a otro lado. La prohibí. ¿Por qué comió? Si todo lo tenía en su casa. Por engaño. Porque no respetó al marido. ¿Verdad? No respetó. La manzana que se comió, debió haberse la comido en su casa. No tenía por qué ir con el vecino a pedirle manzanas. Así, no lo respetó. Entonces le está diciendo a la mujer, respeta a tu marido, cuídalo. Ahora, ¿qué tan fuerte es esto? Miren, cuando dice que ya no son dos, uno solo. Uno solo en los hijos. Por ejemplo, Seferino y Irma, en sus hijos quedaron unidos en la eternidad, en la sangre. Ya. Aunque se separen, ellos ya están unidos para la eternidad, en la sangre. Qué fuerte es esto, ¿no? O sea, no hay nada que los pueda separar. Quedaron unidos en la eternidad. Quiere decir que si aquella mujer que tuvo 5 maridos y el que tenía no era su marido, y si tuvo 5 hijos con ella, con uno con cada marido, ¿cómo va a estar la bronca allá arriba? Por eso tienen toda la eternidad para arreglarlo. Híjole. No, pero arriba ya son ángeles todos. Sí, pero están unidos en la sangre, ¿no? Pero también por eso dice, y eso es bíblico, dice, por eso allá arriba no habrá casamiento. Yo creo que ahí la aliviana a todos, ¿no? Bueno, ¿en qué terminamos? ¿Algún último comentario? Pues el versículo 30 es muy fuerte, dice, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ándale, chiquito, de su carne y de sus huesos. ¿Hay separación? No hay separación. Dice, grande es este misterio. Grande es este misterio. ¿Lo podrás comprender? Difícilmente lo podrás comprender. ¿Y el que sigue? ¿Cuál de...? El 33, ¿quién me lo lee? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cómo debe uno amar a su mujer? Si no ama uno a su mujer como a sí mismo, no se ama uno. ¿Así tan claro? Sí. ¿Y la mujer? ¿Por qué le jala las orejas a la mujer? Ya, respete a su marido, no ande hablando mal. Es que el viejo, es que esto. Ya, respételo. Bueno, como último comentario. ¿Cómo le preguntó Jesús a Pedro? ¿Pedro me amas? Y se lo preguntó 3 veces. Pedro, fíjense, aquí viene una pregunta. ¿Pedro amaba a Jesús? Sí. ¿Y por qué lo negó? Porque, bueno, como por miedo, pues ya dice, sí, ahorita sí, no está Jesús aquí. Entonces, ¿no lo amaba lo suficiente? No, sí lo amaba, sí lo amaba. Sí, pero Porque después hasta lloró. Y sí lo amaba porque sacó su... Eso no quiere decir que lo ame. ¿Cómo no? Yo no... Era de temperamento duro. Pero tú no defiendes a una persona que no quieras. Ah, claro. Si no vean los del barrio, se andan matando entre ellos. Pero no a tal extremo hasta que él lo ama. Ve a los de los barrios y se matan por los amigos y esto, ¿no? El amor que le exigió Jesús es todo. Todo. Sí lo amaba, lo respetaba, pero no al grado de negarlo.
sea, lo negó. Es como una pareja. Yo amo a mi esposa, pero cuando estoy con otra digo, yo no tengo esposa. ¿Me conviene? ¿En ese momento? Pues claro. Entonces, ¿no la amo lo suficiente? No. El amor es, yo la amo. Yo la amo. Y totalmente, ¿no? Pedro no lo amaba lo suficiente. Cuando le dice el Señor, ¿me amas? Tú lo sabes. ¿O no? Tú lo sabes todo. Entonces, ¿por qué le dice? Pues tú lo sabes. Tú sabes todo. Entonces Pedro empieza a amar al Señor de otra manera. Al grado, que dice la historia, a ver, el pastor Marcelo me corrige, que cuando muere Pedro, dice que cuando queman Roma, sale corriendo Pedro, ¿no? Y entonces se arrepiente. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? La tradición. Se arrepiente y regresa a que muera como mártir, pero muere de cabeza. ¿Por qué? Porque no se siente digno. Porque no era digno. Porque él reconoce que lo lleva a otro amor. Es como el amor, dice, del noviazgo. ¿Lo amas? Sí, la amo mucho, la amo mucho. Y a los 3 días se olvidó de ella, ¿no? Es lo que decía ayer Angelita, en lo que le tocó la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Miren, los discípulos andaban con Jesús, pero cuando Jesús es detenido, ningún discípulo andaba con él. El amor es todo. ¿Por qué entonces ellos dieron la vida por Jesús? Después. Porque resucitó, se apareció y vivió dentro de ellos. Y entonces conocieron el verdadero amor. Y entonces, ahora sí, yo doy todo por amor. Porque Él dio todo por mí. ¿Cómo conocemos el verdadero amor? Cuando tú das todo por Él. Cuando nos casamos, recién casaditos, ¿amamos tanto a la pareja? ¿O la vamos amando con el tiempo? Vamos cultivando el amor. Solamente un comentario respecto a eso, Ricardo. Efectivamente, cuando nos toca a nosotros los ministros, y es algo que uso yo, Génesis comienza también diciendo esto, y por tanto será el hombre y su mujer serán una sola carne. En la parte física, en la parte íntima o sexual, esa unión puede darse de un momento a otro, rápido, ¿no? Pero al final, como bien lo dices con Pedro, o sea, Pedro conoció a Jesús de una manera, pero tuvo que vivir un proceso para que al final, el final del matrimonio es esa parte, y llegarán a ser una sola carne, el pensar de la misma manera como matrimonio, pero eso solamente es a través del proceso. Por eso cuando Pedro también le dice, sí Señor, yo te amo, Pedro tenía que pasar por un proceso para, como bien lo dices tú, terminar diciendo, verdaderamente Señor Jesús, yo te amo. Verdaderamente, porque el amor se va cultivando y se va entendiendo y se va conociendo con el tiempo, el amor. Entonces sí, ya dieron todo, dejaron todo por amor, ¿verdad? Por eso este pasaje, este capítulo nos habla del amor, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Andar como hijos de luz. Ahora, ¿nos podemos desenamorar en ese tiempo? Sí. También. Depende si lo cultivamos o no. Si lo cuidamos, si lo protegemos. Si no lo protegemos, pues se pierde el amor. Es como la pareja. Si no se cultiva, se va enfriando las cosas. Si se va uno de mojado y pasan 10 años, yo te amo, mándame los $, ¿no? Y entonces cuando llega aquí dice, no, es que ya no era igual. Pues ya no, porque ya no permaneciste junto a Él, ¿no? Padre, te damos gracias. Gracias por el amor que nos has dado. Gracias por ser tú, amor, Señor.
Enséñanos, Espíritu Santo, a amarte. Porque así como nos compartieron hoy, que tú nos amaste primero. Tú te diste a nosotros primero. Señor, ahora sabemos que eso fue por amor. Ahora queremos amarte como tú nos has amado, Señor. Permítenos adorarte, respetarte como iglesia y seguir tus estatutos y tus ordenanzas, Señor. Porque tú eres nuestro proveedor, tú eres todo para nosotros. Nosotros somos la novia que espera al amado todos los días. Gracias por ser tú nuestro amado. En el nombre de Jesús. Amén.